Enlaces químicos. Un enlace químico es la fuerza que mantiene a los átomos o moléculas unidos dentro de los compuestos. Estas fuerzas son de tipo electromagnético y pueden ser de distintos tipos y valores. Además, se clasifican en dos ramas importantes: los enlaces intramoleculares y los enlaces intermoleculares. ¿Qué es un enlace intramolecular? Este enlace se da dentro de la molécula, es decir, es la fuerza que mantiene unida a los átomos de esta misma. Se presenta de tres, o existen de tres tipos: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. ¿Qué es un enlace iónico? Un enlace iónico es un tipo de unión química entre átomos donde uno de ellos transfiere un electrón al otro. Este enlace se establece normalmente entre metales y no metales con diferente electronegatividad. Por lo general, el metal cede sus electrones al elemento no metal. Las características de este enlace iónico es que se establece entre iones con carga positiva, llamados cationes, e iones con carga negativa, llamados aniones. Generalmente se encuentran formando sales. Las propiedades de este tipo de enlace es que tienden a formar redes cristalinas quebradizas, que a nivel atómico, un cristal iónico tiene una estructura regular tridimensional formada por el catión y el anión que se intercalan. En este caso podemos observar una estructura tridimensional formada por dos cationes de sodio y en el centro o entre ellos un anión de cloro. Son eléctricamente neutros en su estado sólido, tienen puntos de ebullición y fusión altos. Las fuerzas de atracción entre los iones es mayor, por lo que se requiere una energía más grande para separarlas. Son sólidos a temperatura ambiente, debido a los altos puntos de fusión y ebullición. Cuando se disuelven en agua, son buenos conductores de la electricidad. Un ejemplo de compuesto iónico lo podemos encontrar en el yoduro de potasio. El yoduro de potasio es un compuesto iónico formado por el catión metal potasio y el anión halógeno yodo o yoduro. Este se usa para preparar sal yodada y en el tratamiento para prevenir el hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Su punto de fusión es de 681 grados centígrados y el punto de ebullición es de 1330 grados centígrados. Un enlace covalente. El enlace covalente es la unión química entre dos átomos donde se comparten electrones. Esto hace que los átomos se comporten como una unidad que llamaremos molécula. Los átomos interactúan entre sí a través de los electrones más externos formando enlaces. Los enlaces son las fuerzas que mantienen juntos a los átomos para formar las moléculas y compuestos. A diferencia del enlace iónico, en el que hay transferencia de electrones entre dos átomos, en el enlace covalente los electrones son compartidos entre estos átomos. Las características de ese tipo de enlace covalente es que los enlaces covalentes se establecen entre elementos no metálicos. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno o el cloro se encuentran naturalmente como moléculas diatómicas unidas por enlaces covalentes. Los enlaces covalentes incluyen enlaces simples, dobles o triples, donde 2, 4 o 6 electrones se comparten respectivamente. Los enlaces covalentes crean moléculas que pueden ser separadas con mucha menos energía que los enlaces iónicos. El enlace covalente es más fuerte entre dos átomos con igual electronegatividad. Existen tres tipos de enlace covalente: los enlaces covalentes polares, enlaces covalentes no polares y enlaces covalentes coordinados. El enlace covalente polar es un enlace se encuentra entre dos elementos no metálicos que tienen una diferencia de electronegatividad entre 0.4 o 0 y 7, aunque algunos autores manejan 0 y 1.7, hay algunos otros que lo manejan entre 0.4 y 1.7. Cuando estos interactúan, los electrones compartidos se mantienen más próximo a aquel átomo más electronegativo. Enlace covalente no polar. Esta unión se establece entre átomos con igual electronegatividad o entre átomos de un mismo elemento, es decir, la diferencia de electronegatividad siempre es igual a 0. Enlace covalente coordinado. Un enlace covalente coordinado se presenta cuando uno de los átomos es la unión
en el que se aporta a los electrones a compartir. Eso lo conseguimos en la reacción entre el amoníaco y el trifluoruro de boro, que se mostrará en un ejemplo más adelante. En el caso del enlace covalente polar, podemos encontrar la molécula de agua, donde los electrones de los hidrógenos permanecen más cerca y por mayor tiempo alrededor del oxígeno, que es más electronegativo. En el caso del enlace covalente no polar, podemos encontrar una molécula diatómica de cloro que por lo general distribuye las cargas son distribuidas homogéneamente, es decir, todos los electrones se encuentran distribuidos de manera equitativa entre los dos átomos del mismo elemento. En el enlace coordinado podemos ver el ejemplo del amoníaco en unión con el trifluoruro de boro, donde el nitrógeno tiene 2 electrones libres y el boro está deficiente de electrones. Al unirse tanto el hidrógeno con el boro, se complementan su última capa de electrones. ¿Qué es un enlace? Bueno, okay. Veamos las propiedades de los compuestos covalentes. A temperatura ambiente y a presión atmosférica normal, los compuestos covalentes se pueden presentar como sólidos, líquidos o gases. Los compuestos covalentes no muestran conductividad eléctrica cuando son disueltos en agua. Cuando se disuelven esos compuestos, las moléculas se separan y permanecen independientes, a diferencia de los compuestos iónicos que se descomponen en sus iones positivos y negativos. Los compuestos covalentes tienen puntos de fusión y ebullición menores que los compuestos iónicos. La fuerza de atracción entre las moléculas es menor que en el enlace iónico, por eso se requiere menos energía para separarlas. Por ejemplo, el punto de fusión del cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, es de 801 grados centígrados y el de ebullición es de 1465 grados centígrados. El punto de fusión del agua, compuesto covalente, es de 0 grados centígrados y el de ebullición es de 100 grados centígrados. Además, los compuestos covalentes tienden a ser más combustibles. Muchos compuestos covalentes no son solubles en agua. Aquellos compuestos covalentes polares como el etanol y la glucosa se disuelven bien hasta cierto grado. En cambio, los aceites y gasolina no son solubles en agua. Enlaces metálicos. ¿Qué es un enlace metálico? Este tipo de enlace, como su nombre lo indica, es un tipo de unión química que se produce únicamente entre átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlace, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, como la que se muestra en la imagen de aquí. En el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones es que abandonan sus órbitas acostumbradas alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro, y permanecen alrededor de ambos como una especie de nube, lo que se llama nube electrónica. De esta manera, las cargas positivas y negativas mantienen su atracción sujetando firmemente el conjunto atómico y alcanzando márgenes importantes de dureza, compactación y durabilidad que son típicas de los metales en barra. Las propiedades de este tipo de enlace es que hace posible su solidez, su dureza, su maleabilidad y ductibilidad. La buena conducción del calor y la electricidad de los metales, de hecho, se debe a la disposición tan particular de los electrones en nube, alrededor de los núcleos, permitiendo su movilidad a lo largo y ancho del conjunto. Incluso el lustre de los metales se debe a ello, pues a ese tipo de enlace repele casi toda la energía lumínica que los impacta, es decir, brilla. Los átomos unidos mediante enlaces metálicos suelen además organizarse en estructuras hexagonales, cúbicas o de forma geométrica concreta. La única excepción es el mercurio, que a pesar de ser un metal es líquido a temperatura ambiente y forma de gotas perfectamente redondas y brillantes. Un ejemplo de enlace metálico son frecuentes en el mundo de los metales, por lo que cualquier elemento metálico puro es perfecto por un ejemplo de ello, es decir, cualquier tipo de metal como la plata, oro, cadmio, fierro o níquel.